Buenas tardes, yo soy el alumno César Autónomo Augusto Willy de la carrera técnica Análisis de Sistemas del Instituto Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y el tema el cual voy a presentar el día de hoy es de la semana 6, la tarea número 6, que se basa en el área de un triángulo y está dedicado al curso de algoritmo y estructura de datos. En este programa voy a explicar lo que es el proceso, la entrada, proceso y salida. Bueno, lo que tenemos por entrada es el ingreso de los datos, ya que el, nos pide el ingreso de los datos, que es que se ingresa al momento cuando nos pide la base y al momento cuando nos pide la altura. Estos datos solo se ingresarán en datos numéricos. En casos uno quiere ingresar en letras, se abrirá, se abrirá otra interfaz donde te va a decir que ingrese los datos correspondientes, en pocas palabras numéricos. En el proceso lo que tenemos las, el cálculo, en el cual los dos datos ingresados, la base y la altura, eh, va, el programa va a calcular los datos ingresados y va a dar como respuesta eh, en los datos de salida, abriendo una ventana o una interfaz que diga el área del triángulo es más el área que corresponde de el resultado del cálculo que corresponde a los datos ingresados. Y bueno, para hacer una demostración más clara, voy a explicar cómo se llaman las funciones de los códigos correspondientes. Aquí hemos creado el método, en principio, en lo que es hemos creado el método estático local, salir, que nos determina que nos muestra el mensaje de salida. J opción main, punto, son, message, dialog, entre paréntesis null, coma, entre comillas. En sí, este código nos va a permitir que al momento de que nosotros queremos salir de la ventana del programa, se va a ejecutar una interfaz donde nos comunicará que el programa ha sido abortado y entre paréntesis sale cancelado. Como encabezado dentro de la ventana eh, del- de la interfaz, saldrá hallando el área del triángulo.
donde dice coma, hallando el área, entre comillas, hallando el área del triángulo, coma, J opción main, punto warning, guión bajo, mensaje. Y se procederá a cerrar el programa. En el siguiente se crea el método estático local, calcular área, que es calcular área con, entre paréntesis, double guión bajo parámetro uno y double guión bajo parámetro 2. Se crea el método correspondiente con los siguientes datos que en el parámetro uno es la base y en el parámetro 2 es la altura del método calcular área. Eh, y el proceso que se realiza en el momento de calcular es con el código de double espacio área igual, entre paréntesis, base por altura, cerrando paréntesis, entre 2. Esto declara la variable de tipo double y a la vez realiza el cálculo, o es decir, el proceso de datos ingresados. Y a continuación de eso procede a mostrar el resultado, lo que respecta a la salida de datos, que es AutoChain.show, message dialog, entre paréntesis null, coma, entre comillas, el área de un triángulo es más área, más el área. Es decir, se abre otra ventana donde sale con los siguientes datos mencionados. En el siguiente código se crea la función isNumeric, string parámetro, que, como lo he mencionado, nos ayuda a crear la función. Y en el siguiente es, sí, en la línea 32 que crea el controlador de error. Convertir double el valor de la variable a n. Bueno, procederá a abrir la ventana para dar una mejor explicación con los siguientes datos de lo que respecta a sobre capturar el ingreso de datos que corresponde al momento de ingresar los datos numéricos y las letras. Si en caso se ingresan las letras, el programa no se procederá a ejecutar como corresponde y nos botará una ventana donde nos indique que coloquemos los datos numéricos. Bueno, como podemos ver acá en la pantalla, la interfaz nos pide que ingresemos la base, pero en este caso, si ingresamos, como lo he mencionado, las letras, le damos a aceptar. Como lo he mencionado con la interfaz, se procede a ejecutar y nos pide que ingresemos la base. Entonces, si en este caso nosotros ingresamos letras, cual no corresponde porque nos pide datos numéricos, lo que saldrá es error. Y aquí nos dice que ingresemos, le dirá al usuario que ingrese los datos, que el dato ingresado es un error y que solo pide números. Y si nosotros continuamos con la insistencia, de igual manera, se formará un bucle en el cual constantemente, si es que no ingresamos los datos que corresponden, no te permitirá avanzar
siguiente, a la siguiente interfaz que es eh, ingrese la altura. Entonces procedemos a ingresar mm, la base, ponemos 15 y de igual manera en la siguiente interfaz, si tú ingresas letras, nos saldrá una ventana donde el cual nos mostrará que los datos que hemos ingresado, es decir, letras, es un error y que debemos ingresar solo números. Y de la misma forma, si es que volvemos a ingresar las letras, se creará un bucle en ambas ventanas. Y se, hasta el momento de que tú ingreses los datos que corresponde, avanzarás al siguiente. En este caso, la base ya está puesta. Colocamos la altura, le damos Enter o clic en aceptar y nos botará como resultado el área del triángulo. Es 135.0 de base, que es 15, y altura, que es 18. Entonces, hemos explicado cómo corresponde y también procedo a explicar la parte donde es salir, que si nosotros le damos en cancelar, eh, respecto a la función que corresponde en la línea de static void salir del método, línea número 8, eh, en la línea número 11 nos indica en la ventana que estamos mostrando a continuación, que el programa ha sido abortado y cancelado. Y como encabezado que tenemos acá, hallando el área del triángulo, nos permite coma JOP, J, opción, paint, punto, warning, message, guión bajo, message, cerrando paréntesis. Entonces procedemos a darle enter y el programa se ha cerrado. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.